En la primera parte de nuestro documental, desvelamos la compleja red de poder y perversión tejida por Jeffrey Epstein. Un relato que nos llevó desde los lujosos salones de la alta sociedad hasta las sombras más oscuras del crimen. Hoy, abrimos un nuevo capítulo, uno que nos adentra en la vida de Ghislaine Maxwell, hija de un magnate, socialité de renombre y la mano derecha de Epstein. Su historia es un laberinto de encanto y engaño, una pieza clave en el puzzle que aún lucha por completarse. Ghislaine, quien alguna vez brilló en los círculos más exclusivos, se encuentra ahora en el ojo del huracán, acusada de ser cómplice en los crímenes de Epstein. Pero, ¿quién es realmente Ghislaine Maxwell? ¿Cómo se entrelazaron su destino y el de Epstein hasta llegar a un punto de no retorno? Acompáñennos en esta búsqueda de la verdad, mientras exploramos la vida de Ghislaine Maxwell, su ascenso al poder y su caída en desgracia, en esta segunda parte de nuestro documental. Les habla Rostros del Misterio. Gracias a todos. Thank you all very much. Thank you. Ghislaine Maxwell nació en la opulencia y el privilegio, como la hija más joven del magnate de los medios Robert Maxwell. Su vida comenzó en Maisons-Laffitte, Francia, pero fue en el corazón académico de Oxford donde Ghislaine creció y se formó. Desde su infancia, Ghislaine estuvo rodeada de influencia y poder. Su padre, un héroe de guerra convertido en magnate editorial, y su madre, una investigadora francesa del Holocausto, le proporcionaron una educación de élite. Ghislaine asistió a algunas de las escuelas más prestigiosas de Gran Bretaña, incluyendo el Oxford Prep y más tarde, el internado Edgar Leigh Hall. A pesar de la abundancia material, su niñez estuvo marcada por la tragedia y el abandono emocional. La vida en Headington Hill Hall, la vasta mansión italiana que su familia llamaba hogar, era una mezcla de fiestas extravagantes y una existencia emocionalmente austera. Ghislaine se convirtió en una socialité prominente en la escena londinense de los años 80, conocida por su encanto y su habilidad para navegar en los círculos de la alta sociedad. Trabajó para su padre hasta su muerte en 1991, momento en el cual Ghislaine se trasladó a Nueva York, continuando su vida y estableciendo la conexión que cambiaría su destino para siempre, su encuentro con Jeffrey Epstein. La historia de cómo Maxwell y Jeffrey Epstein cruzaron sus caminos es un relato de oportunidad y ambición. Era el año 1991 cuando Ghislaine, recién llegada a Nueva York tras la muerte de su padre, conoció a Jeffrey Epstein, un financiero adinerado, a través de un amigo en común. En aquel entonces, Ghislaine se encontraba en una encrucijada, lidiando con la pérdida de su padre y el escándalo financiero que dejó al descubierto un agujero de millones en los fondos de pensiones de sus empresas. Epstein, por su parte, era un hombre de misteriosa fortuna y conexiones influyentes,
que rápidamente se convirtió en un pilar para ella en medio de su crisis personal y financiera. La relación entre Ghislaine y Epstein se fortaleció rápidamente, y para 1992, Maxwell ya estaba gestionando la propiedad de Epstein en Palm Beach, estableciendo así las bases para su larga gestión de sus diversas propiedades. Juntos, formaron un dúo que se movía con facilidad entre la élite, compartiendo círculos con figuras como Donald Trump, Bill Clinton y el príncipe Andrés, todos mencionados en documentos judiciales relacionados con Epstein. Pero lo que comenzó como una asociación en la alta sociedad, pronto se transformó en una complicidad oscura. Ghislaine asumió el papel de facilitadora de Epstein, y para 1994 ya había comenzado a atraer a jóvenes a la órbita de Epstein bajo falsas pretensiones, marcando el inicio de una serie de actos que desembocarían en su condena por tráfico sexual. La relación entre Maxwell y Jeffrey Epstein fue compleja y multifacética. Tras conocerse en 1991, Ghislaine se encontró rápidamente inmersa en el mundo de Epstein, un lugar donde el poder y la influencia eran moneda corriente. Ghislaine, acostumbrada a un estilo de vida de élite debido a su crianza, no tardó en adaptarse al círculo de Epstein. Su habilidad para navegar en las altas esferas sociales y su encanto personal la convirtieron en una figura indispensable para Epstein. Juntos, asistían a eventos de alto perfil, volaban en jets privados y se alojaban en propiedades lujosas, tejiendo una red de contactos que incluía a presidentes y miembros de la realeza. Con el tiempo, Ghislaine se convirtió en la confidente más cercana de Epstein, manejando sus propiedades y organizando su vida social. Pero su rol no se limitó a las funciones de una asistente. Fue acusada de ser la facilitadora principal en los crímenes de Epstein, ayudándole a reclutar y preparar a jóvenes menores de edad para el abuso sexual. Los testimonios de las víctimas revelaron que Ghislaine no solo era una participante activa en el proceso de captación, sino que también estaba involucrada directamente en los abusos. Ella y Epstein operaban como un equipo, utilizando su poder y su influencia para manipular y explotar a las jóvenes vulnerables que caían en su trampa. A pesar de las acusaciones y el escándalo que rodeaba a Epstein, Ghislaine mantuvo su lealtad hacia él. Incluso después de su arresto en 2006, ella continuó trabajando en sus propiedades y manteniendo lazos con él, citando su lealtad y la bondad que Epstein había mostrado hacia ella tras la muerte de su padre. La relación entre Ghislaine y Epstein es un oscuro capítulo en la historia de la criminalidad y el abuso de poder. Una historia que nos obliga a enfrentar las realidades del tráfico sexual y la explotación, y a cuestionar cómo la influencia y la riqueza pueden ocultar los actos más viles. Maxwell no era simplemente una espectadora en los crímenes de Jeffrey Epstein. Ella fue una pieza central en el reclutamiento y abuso de menores. Su culpabilidad fue confirmada cuando un jurado la encontró responsable de 5 de los 6 cargos que enfrentaba, incluyendo el más grave, el tráfico sexual de una menor. El proceso de grooming, o preparación de las jóvenes para el abuso, fue una parte clave del manual de Maxwell. Utilizando su riqueza y conexiones, Maxwell y Epstein encantaban a sus víctimas con regalos y promesas de ayudarles en sus carreras y educación. Este método de seducción no solo facilitaba el abuso, sino que también intimidaba y silenciaba a las víctimas, protegiendo a la pareja del escrutinio. Maxwell fue acusada de reclutar y preparar a 4 adolescentes para que Epstein abusara de ellas entre 1994 y 2004 en sus diversas propiedades. Las víctimas, que testificaron durante el juicio, aunque eso lo veremos en futuros episodios, describieron cómo fueron atraídas a la órbita de Epstein bajo falsas pretensiones y luego sometidas a abusos sexuales. La condena de Maxwell envía un mensaje poderoso: que nadie está por encima de la ley y que la justicia puede prevalecer, incluso contra aquellos con influencia y poder. Su historia es un recordatorio sombrío de cómo la manipulación y el abuso pueden esconderse detrás de una fachada de encanto y éxito.
Los testimonios de las víctimas en el juicio de Ghislaine Maxwell fueron el corazón de la acusación y revelaron la profundidad del trauma que sufrieron. 4 mujeres valientes se presentaron ante el tribunal para compartir sus historias de abuso y manipulación a manos de Maxwell y Epstein. Una de las víctimas, conocida en el juicio como Jane Doe, describió cómo fue abordada por Maxwell y Epstein cuando tenía solo 14 años en un campamento de verano. Recordó cómo la pareja la sedujo con viajes al cine y compras, y cómo su madre quedó encantada con su estilo de vida afluente y conexiones. Jane relató que el abuso comenzó poco después y continuó durante varios años, con Maxwell a veces participando directamente. Otra víctima, Caroline, compartió su historia desgarradora de cómo fue introducida en el círculo de abuso de Epstein a los 14 años. Caroline habló sobre el profundo daño emocional y psicológico que sufrió, marcado por años de trauma y adicción a analgésicos y cocaína. Su testimonio puso de manifiesto la vulnerabilidad de las víctimas y cómo fueron explotadas por personas en quienes confiaban. Estos testimonios no solo ayudaron a condenar a Maxwell, sino que también arrojaron luz sobre el impacto a largo plazo del abuso sexual en las víctimas. El juicio de Maxwell se convirtió en un momento de catarsis y reconocimiento para muchas de ellas, proporcionando un espacio para que sus voces fueran escuchadas y validadas. La discusión sobre el impacto emocional y psicológico es crucial para entender la magnitud del daño causado por Maxwell y Epstein. Las secuelas del abuso pueden durar toda la vida, afectando la salud mental, las relaciones y la capacidad de las víctimas para confiar en los demás. Este documental busca honrar la valentía de las víctimas al compartir sus historias y destacar la importancia de la justicia y el apoyo continuo para los sobrevivientes. La saga de Epstein y Ghislaine, marcada por el abuso y la explotación, fue expuesta gracias a la incansable labor de periodistas y la valentía de las víctimas que se atrevieron a hablar. La cobertura mediática jugó un papel crucial en llevar estos crímenes a la luz pública y en la eventual condena de Maxwell. La investigación comenzó en serio en marzo de 2005, cuando la policía de Palm Beach, Florida, inició una investigación sobre Epstein después de que la familia de una niña de 14 años denunciara que había sido abusada en su mansión. Lo que siguió fue una serie de revelaciones impactantes, con múltiples niñas menores de edad, muchas de ellas estudiantes de secundaria, contando a la policía que Epstein las había contratado para dar masajes sexuales. A pesar de los intentos iniciales de minimizar los cargos, la presión de los medios y la indignación pública llevaron a un nuevo arresto de Epstein en julio de 2006. Sin embargo, fue un acuerdo de culpabilidad indulgente el que lo salvó de un tiempo significativo en prisión, un acuerdo que generó teorías de conspiración y una mayor indignación cuando se hizo público. La cobertura mediática se intensificó tras la muerte, o asesinato de Epstein en 2019, mientras esperaba juicio. Los focos se volvieron hacia Maxwell, quien fue arrestada en julio de 2020 y acusada de delitos relacionados con el tráfico sexual. Pero Epstein ya no podía abrir la boca, ¿cierto? Los reportajes detallaron cómo Epstein y Maxwell ostentaban sus riquezas y asociaciones con personas prominentes para atraer a niñas vulnerables y luego explotarlas. El juicio de Maxwell fue seguido de cerca por medios de comunicación de todo el mundo, con reportajes que ofrecían análisis en profundidad de los testimonios y las estrategias legales. La condena de Maxwell a 20 años de prisión por ayudar a Epstein a abusar de niñas menores de edad fue el clímax de una persecución que detalló la magnitud de sus crímenes. Esta cobertura no solo informó al público, sino que también sirvió como un recordatorio de la importancia del periodismo investigativo y de escuchar y creer, en cierta medida, a las víctimas. La historia de Maxwell y Epstein es un testimonio del poder de la verdad y de la justicia, incluso frente a la riqueza y la influencia. El arresto de Ghislaine Maxwell el 2 de julio de 2020 marcó un punto de inflexión en la saga de Jeffrey Epstein.
Maxwell fue detenida por el FBI en una propiedad remota en New Hampshire, acusada de delitos graves relacionados con el tráfico sexual de menores y perjurio. La noticia del arresto de Maxwell se difundió rápidamente, generando una ola de reacciones en todo el mundo. Los medios de comunicación cubrieron extensamente el evento, destacando la naturaleza sorpresiva de su captura y el impacto potencial en el caso de Epstein. El público y los medios reaccionaron con una mezcla de alivio y expectación. Las víctimas y sus defensores vieron el arresto como un paso adelante en la búsqueda de justicia, mientras que otros expresaron escepticismo sobre si Maxwell enfrentaría finalmente las consecuencias de sus acciones. Maxwell, quien se había mantenido en gran medida fuera del ojo público desde la muerte de Epstein, mostró una reacción impasible al veredicto. En el tribunal, mientras se leían los cargos, Maxwell no mostró ninguna reacción visible, manteniendo una compostura que muchos interpretaron como desafiante. La negativa a concederle la libertad bajo fianza, a pesar de una oferta de $28,5 millones, subrayó la gravedad de los cargos y la percepción de que Maxwell representaba un riesgo de fuga significativo. Las reacciones iniciales al arresto de Maxwell reflejaron la complejidad del caso y el deseo colectivo de ver que se hiciera justicia. Este momento fue un recordatorio de que, independientemente del estatus o la riqueza, nadie está por encima de la ley, aunque no hay duda que será más difícil pillarlo. El juicio de Maxwell fue un evento judicial que capturó la atención del mundo. Durante los 12 días de testimonios, el jurado escuchó a 4 mujeres que afirmaron haber sido victimizadas por Maxwell y Jeffrey Epstein. La acusación presentó a Maxwell como una depredadora sofisticada que se aprovechaba de jóvenes vulnerables, las manipulaba y las entregaba para ser abusadas sexualmente por Epstein. La estrategia de la defensa se centró en desacreditar a los testigos de la acusación, argumentando que sus testimonios estaban afectados por lagunas de memoria, manipulación y dinero. La defensa también sugirió que el gobierno necesitaba un chivo expiatorio para los crímenes de Epstein, quien se había suicidado en prisión en 2019, ¿verdad? Seguro que quería decir asesinado, ¿no? Los abogados de Maxwell argumentaron que ella no tenía motivo para los crímenes alegados y que Epstein mantenía secretos de Maxwell. Un aspecto destacado de la defensa fue el testimonio de la doctora Elizabeth Loftus, una experta en psicología de la Universidad de California, quien explicó al jurado que las personas pueden tener memorias falsas de eventos traumáticos. La doctora Loftus afirmó que la memoria no funciona como un dispositivo de grabación y que estamos construyendo nuestras memorias mientras recuperamos recuerdos. La cobertura mediática puede actuar como una fuente de sugerencia posterior al evento, y aquellos que recuerdan memorias frecuentemente se recuerdan a sí mismos en una luz mejor de lo que quizás sea preciso, dijo Loftus. La defensa también presentó a agentes del FBI y exempleados de Epstein en un esfuerzo por señalar inconsistencias en el testimonio de los acusadores de Maxwell. Testigos como Simbeli Espinosa, quien fue asistente ejecutiva de Epstein, y Eva Anderson Dubin, exnovia de Epstein, testificaron en nombre de Maxwell, aunque sus declaraciones no lograron cambiar el curso del juicio. Finalmente, Maxwell decidió no testificar en su propio juicio, y la defensa descansó su caso, manteniendo la postura de que Maxwell era un archivo expiatorio elegido por el gobierno porque los fiscales ya no podían llevar a Epstein ante la justicia después de su suicidio. Sí, sigamos llamándole así. El juicio concluyó con la condena de Maxwell, quien fue encontrada culpable de 5 de los 6 cargos. La sentencia de 20 años de prisión reflejó la gravedad de sus crímenes y el fin de un capítulo oscuro en la historia del abuso. Tras un juicio que mantuvo al mundo en vilo, el destino de Ghislaine Maxwell fue sellado. El 29 de diciembre de 2021, el jurado, tras deliberar durante 5 días completos, emitió su veredicto,
Maxwell fue encontrada culpable de 5 de los 6 cargos federales que enfrentaba. La sala, cargada de tensión y expectativa, escuchó en silencio mientras se leían los cargos. Maxwell, quien durante todo el juicio mantuvo una postura de compostura, recibió el veredicto sin mostrar una reacción visible, un reflejo de la gravedad de la situación y la magnitud de los crímenes cometidos. La sentencia fue pronunciada el 28 de junio de 2022. Ghislaine fue condenada a 20 años de prisión, una sentencia que reflejaba la seriedad de sus actos y el daño irreparable infligido a las víctimas. La jueza Alison J. Nathan, al dictar la sentencia, destacó que Maxwell jugó un papel instrumental en el abuso sexual de menores y que su conducta fue atroz y depredadora. I've been walking down this road, trying to find out who I am. Mientras cerramos este capítulo sobre Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, es esencial reconocer a aquellos que han convertido su dolor en propósito y su experiencia en esperanza. A lo largo del mundo, valientes sobrevivientes y dedicadas organizaciones están trabajando incansablemente para apoyar a las víctimas de abuso y tráfico sexual. Estas organizaciones proporcionan refugio, asesoramiento legal, terapia y oportunidades de educación y empleo para ayudar a las víctimas a reconstruir sus vidas. Además, se esfuerzan por aumentar la conciencia sobre estos crímenes y abogan por cambios legislativos para proteger a los vulnerables y prevenir futuros abusos. Al destacar su trabajo, no solo honramos su compromiso y coraje, sino que también ofrecemos a nuestra audiencia la oportunidad de participar en la lucha contra la injusticia. Cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia, ya sea a través de la educación, el voluntariado o el apoyo a estas causas vitales. Así que mientras reflexionamos sobre las historias que hemos contado, recordemos que hay luz incluso en la oscuridad más profunda, y que cada paso hacia la justicia es un paso hacia un futuro más brillante para todos. A lo largo de este documental, hemos navegado por las turbulentas aguas de la vida de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Hemos sido testigos de los ascensos deslumbrantes y las caídas estrepitosas, y hemos sentido el peso de los secretos oscuros y los actos inconfesables. Hemos visto cómo el poder y la influencia pueden corromper hasta el punto de la depravación, y cómo la justicia, aunque tardía, puede prevalecer. La historia de Epstein y Maxwell es un recordatorio de que detrás de las fachadas de éxito y respetabilidad, pueden esconderse verdades que desafían nuestra comprensión. Pero la historia no termina aquí. En el próximo capítulo de Rostros del Misterio, nos adentraremos aún más en las sombras, explorando los enigmas y las incógnitas que rodean a figuras que han marcado un antes y un después en la historia contemporánea. Prepárense para un viaje donde el misterio y la intriga se entrelazan, donde cada revelación nos lleva a más preguntas, y donde la búsqueda de la verdad nos lleva por caminos inesperados. Los invitamos a continuar con nosotros en esta odisea de descubrimiento, en el próximo capítulo de Rostros del Misterio. So real. Though I've just arrived, it's time to depart. Yet in leaving I find a brand new start.